A nuestro grupo le tocó el tema del ordenamiento de archivos. Un requerimiento muy común de un sistema de información es el ordenamiento de archivos. Los archivos deben ordenarse para poder realizar una actualización más eficiente de los archivos maestros secuenciales. Por eso se han desarrollado una variedad de técnicas de ordenamiento de archivos o técnicas de ordenamiento externo. Introducción al ordenamiento de archivos. Considere un archivo de 2000 registros que deben ordenarse y suponga que solo 1000 de esos registros caben a la vez en la memoria principal. Una forma de enfocar el problema es aplicar un método de ordenamiento interno para ordenar separadamente dos conjuntos de archivos, los registros de 1 al 1000 y los registros de 1001 al 2000. La salida de cada ordenamiento interno es un archivo organizado secuencialmente que contiene la sublista ordenada. Después las sublistas pueden ser intercaladas. Este es el desarrollo del ejemplo anterior. Tenemos la sublista con los registros de 1 a 1001 y la sublista 2 con los registros de 1001 al 2000. A continuación se intercalan los registros y tenemos como resultado una lista ordenada con los registros del 1 al 2000. Esta es una intercalación natural de dos listas ordenadas. Intercalación. Existen muchas formas de manejar la fase de intercalación de un ordenamiento o una intercalación de un archivo. En los siguientes consideraremos los siguientes métodos: la intercalación natural y la intercalación balanceada. Intercalaciones naturales. Una intercalación que manipula dos archivos de entrada a la vez se llama intercalación de doble vía. Una intercalación que manipula m archivos de entrada a la vez se llama intercalación de m vías. M es referido como el grado de intercalación. Una intercalación natural de m vías se define como una intercalación con m archivos de entrada y uno solo de salida. Tenemos el ejemplo de un conjunto de 6000 archivos. Se realiza la fase interna de ordenamiento y tenemos como resultado 6 subarchivos ordenados con 1000 registros cada uno. Tenemos el ejemplo de un ejemplo de una intercalación de dos vías con el ejemplo anterior. Como paso 1 realizamos la distribución de las sublistas ordenadas en dos archivos. Debe hacerse en conjunción con la fase de ordenamiento interno y como paso 2 realizamos una intercalación. Tenemos los dos conjuntos, se realiza una intercalación y tenemos como resultado el conjunto 3 con los registros de 1 a 2000, de 2001 a 4000 y de 4001 a 6000. El paso 3 nos indica que tenemos en la distribución de las sublistas ordenadas del conjunto 3 en dos archivos y como paso 4 realizamos nuevamente una intercalación. Tenemos los dos conjuntos, el conjunto 1 con los registros de 1 a 2000, el 3 del 2001 a 4000, realizamos la intercalación y tenemos como resultado el conjunto 2 con los registros de 1 a 4000. El paso 5 se realiza nuevamente una intercalación. Tenemos el conjunto 2 con los registros de 1 a 4000, el conjunto 3 con los registros de 4001 a 6000. Realizamos nuevamente la intercalación y tenemos el conjunto 1 con los registros ordenados de 1 a 6000. Este es un ejemplo de intercalación natural de dos vías. Intercalaciones balanceadas. Una intercalación balanceada evita mucho el copiado de registros una y otra vez, distribuyendo los resultados del paso de intercalación directamente en el número apropiado de archivos para la entrada al siguiente paso de intercalación. En contraste, una intercalación natural distribuye todas sus sublistas intercaladas de salida en un solo archivo. Por ejemplo, tenemos el conjunto de 6000 archivos, realiza la fase interna de ordenamiento y nos da como resultado 12 sublistas ordenadas con 500 registros cada uno, sin ningún registro copiado. Algoritmos de ordenamiento. Los algoritmos de ordenamiento nos permiten, como su nombre lo dice, ordenar. En este caso, nos servirán para ordenar vectores o matrices con valores asignados aleatoriamente. Nos concentraremos en los métodos más populares, analizando la cantidad de comparaciones que suceden, el tiempo de demora y revisado del código escrito en Java de cada algoritmo. Tipo de algoritmos.
Para poder ordenar una cantidad determinada de números almacenadas en un vector o matriz, existen distintos métodos o algoritmos con distintas características y complejidad. Existen desde el método más simple como el bubble sort o método de burbuja, que son simples iteraciones, hasta el quicksort, que es el método rápido, que al estar optimizado usando una recursión, su tiempo de ejecución es menor y es más efectivo. Métodos iterativos. Estos métodos son simples de entender y de programar, ya que son iterativos, simples ciclos y sentencias que hacen que el vector pueda ser ordenado. Dentro de los algoritmos iterativos encontramos el método de burbuja, el método de inserción, el método de selección y el método shell sort. Método burbuja. El método burbuja es uno de los más simples. Es tan fácil como comparar todos los elementos de una lista contra todos. Si se cumple que uno es mayor o menor a otro, entonces los intercambia de posición. Por ejemplo, imaginemos que tenemos los siguientes valores en un vector con los valores 5, 6, 1, 0 y 3. Lo que haría una burbuja simple sería comenzar recorriendo los vectores de izquierda a derecha, comenzando por el 5. Lo compara con el 6, con el 1, con el 0 y con el 3. Si es mayor o menor, dependiendo del orden, si es ascendente o descendente, se intercambian de posición. Luego continúa con el siguiente, con el 6, y lo compara con todos los elementos de la lista, esperando ver si se cumple o no la misma condición con el primer elemento, así sucesivamente hasta el último elemento de la lista. En dado caso de que el ordenamiento hubiera sido de forma ascendente, los valores se hubieran quedado de la siguiente forma: 0, 1, 3, 5 y 6. Inserción y selección. El bucle principal de la ordenación por inserción va examinando sucesivamente todos los elementos de la matriz desde el segundo hasta el enésimo e inserta cada uno en el lugar adecuado entre sus predecesores dentro de la matriz. La ordenación por selección funciona seleccionando el menor elemento de la matriz y llevándolo al principio. A continuación, selecciona el siguiente menor y lo pone en la segunda posición de la matriz, y así sucesivamente con todos los elementos. El ordenamiento. Uno de los algoritmos más frecuentes usados para la fase del ordenamiento interno es el método de ordenamiento por mezcla. Esto se debe a que esta técnica tiende a generar sublistas muy largas con respecto a la cantidad de memoria principal que utiliza. A continuación tenemos un arreglo con los siguientes valores: 38, 27, 43, 3, 9, 82 y 10. El ordenamiento por mezcla lo que realiza es generar sublistas más pequeñas para tener una mejor manera de ordenar. Al final nos deja el arreglo ordenado de menor a mayor. Método shell sort. Este método es una mejora del algoritmo de ordenamiento por inserción. Si tenemos en cuenta que el ordenamiento por inserción es mucho más eficiente si nuestra lista de números está semiordenada y que desplaza un valor en una única posición. Durante la ejecución de este algoritmo, los números de la lista se van casi ordenando, y finalmente el último paso a función de este algoritmo es un simple método por inserción, que al estar casi ordenados los números es más eficiente. El método rápido, que es el método quicksort. Sin duda este algoritmo es uno de los más eficientes. Este método es el más rápido gracias a sus llamadas recursivas, basándose en la teoría de divide y vencerás. Lo que hace este algoritmo es dividir recursivamente el vector en partes iguales, indicando un elemento de inicio, fin y un pivote o comodín, que nos permitirá segmentar nuestra lista una vez dividida. Lo que hace es dejar todos los mayores que el pivote a su derecha y todos los menores que el pivote a su izquierda. Al final del algoritmo, nuestros elementos están ordenados. A continuación tenemos un ejemplo claro de lo que es el método de quicksort. Tenemos la lista con los valores 5, 2, 7, 3, 1, 8, 2, 6 y 9, el cual tomará el valor inicial como nuestro pivote. Los irá comparando con cada uno de los elementos de la lista y
dejará todos los elementos menores a la izquierda del pivote y todos los elementos mayores a la derecha del pivote. Al final nos dejará nuestra lista ordenada con los valores menores al lado izquierdo del pivote, que son los valores 1, 2, 2 y 3, y los valores mayores al lado derecho del pivote, que son los valores 6, 7, 8 y 9. Manejo básico de archivos en Java. Hasta ahora todos los datos que creamos en nuestros programas solamente existían durante la ejecución de los mismos. Cuando salíamos del programa, todo lo que había generado se perdía y a veces nos interesaba que la vida de los datos fuera más allá que el del programa que lo generaron. Es decir, que al salir del programa los datos generados quedaran guardados en algún lugar que permitiera su recuperación desde el mismo u otros programas. A continuación veremos el uso básico de archivos en Java para conseguir persistencia de datos. Los archivos desde Java. En Java, los distintos tipos de ficheros se diferencian por las clases que usaremos para representarlos y manipularlos. Como las clases que usaremos pertenecen a la biblioteca estándar del lenguaje. Las clases que usaremos para el tratamiento de ficheros están ubicadas en el paquete java.io, por lo que deben ser importadas. Además, el código que trabaja con archivos ha de considerar que muchas cosas pueden ir mal cuando se trabaja con ellas. El archivo puede estar corrupto, alguien ha desconectado el USB a medio de ejecutar el programa, etc. Manejo de archivos en Java. La característica principal de los archivos es el nombre y su extensión. El nombre es la identificación del archivo y su extensión indica el tipo de archivo al que corresponde. Tenemos los ejemplos de un archivo .doc es un archivo tipo documento de Microsoft Word. Un archivo con una extensión .mp3 es un archivo de música. Un archivo .xls es un archivo de hoja de cálculo de Microsoft Excel. Y un archivo con extensión .txt es un simple archivo de texto. Las clases FileInputStream y FileOutputStream. Gran parte de las entradas y salidas de los programas se realiza basándose en archivos y para ello Java.io aporta dos clases, una para ficheros de entrada, que es el FileInputStream, y la otra para ficheros de salida, FileOutputStream. La diferencia entre ficheros de entrada y de salida es fundamental, pues situaciones como intentar leer de un fichero de salida o viceversa pueden generar errores. A continuación tenemos un programa realizado en el lenguaje Java que es un ejemplo básico del ordenamiento de datos dentro de un archivo. A continuación tenemos las opciones de agregar números dentro del archivo, luego recorrerlas en la forma que se ingresaron y la otra opción es recorrerlos en una forma ordenada. A continuación ingresaremos 5 valores. A continuación mostraremos los valores de la forma en la que se ingresaron. Tenemos aquí los valores 4, 6, 8, 7 y 9, tal y como se ingresaron al principio. Ahora mostraremos los datos en una forma ordenada. Aquí nos muestra los valores que ingresamos, pero en una forma ordenada de menor a mayor. 4, 6, 7, 8 y 9. Este programa realiza un método de ordenamiento básico dentro de un archivo de texto.